Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, Aquí le damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, para esas personas que nos siguen y nos escuchan en nuestra emisora de radio online. Busco en ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un placer, como siempre, poder iniciar semana con este tema. Es tan importante sobre el gobierno civil bíblico. Estamos en unos tiempos bien complicados, donde este tema, pues, toma su fuerza por la situación que está pasando en nuestros países hispanos. Esta es una propuesta nuestra, no es una propuesta nuestra. Hablar de gobierno civil bíblico, pues como lo dice el adjetivo calificativo, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos hoy, lunes, a los que nos ven en directo y a los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Todos son bienvenidos. Nuestro esfuerzo es poder iluminar su mente para que a través de las diferentes formas y temas que damos podamos entender la forma de gobierno bíblica. Como siempre, nuestro querido chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Día lunes, contentos, felices, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo. Y usted tiene razón. Miren, mucha gente que quizás no escucha hablar, nosotros dos o tres cuando estamos con Michelle, dirán, uy, estos tres personajes que hablan incoherencia, hablan locura, hablan hasta bobada, no saben lo que están hablando. Pero en el momento de la práctica, en el momento que ven cómo está funcionando el gobierno y ven que lo que nosotros hablamos va en contra de todo este tipo de modus operandi que tienen los gobiernos hoy en día, comienzan a tener revelación y Dios les comienza a hablar de esa manera. A fin de cuentas, las locuras que hablamos nosotros no eran tan locuras que digamos. Quizás hasta funcionan. Si se aplican, quizás hasta sirvan. Entonces, estamos contentos porque hay muchas personas que al vernos quizás les picó un bichito, dejamos una pequeña semilla que de a poco está comenzando a florecer y en un momento que le encuentren un problema a una solución de carácter político, van a decir, pero una vez escuché que este tipo de cosas funciona de esta manera según la Biblia, y ahí está la respuesta entonces, así puede funcionar. Entonces, ese es el objetivo nuestro, iluminar, como usted dice, la mente de las personas, la conciencia de las personas, acercar la vara moral de la sociedad cada vez más a Dios, no dejar que decaiga, digamos, y aquí nos van a tener, yo creo que siempre. Volver a levantar el estándar, porque el estándar de la idea bíblica de gobierno se bajó demasiado, porque la gente se alejó de la idea bíblica. Lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí es volver al original, al estándar correcto. Y el estándar bíblico de gobierno y de vida, pues es bien alto. Entonces,
pues también no estamos haciendo nada nuevo. Es una ventaja también que hay ahí, ¿no? Es nuevo porque la mayoría de las personas de este tiempo, como unas 2, 3 generaciones que perdimos, han sido adoctrinadas por otras ideas incorrectas. Pero las ideas que enseñamos aquí nosotros de gobierno es lo que ha estado ahí todo el tiempo en la Biblia. O sea, no es nuevo, es algo viejo. Y como dice la misma Biblia, estamos volviendo a las raíces, estamos volviendo a las sendas antiguas. Esa es la idea, volver a las sendas antiguas de la enseñanza bíblica, de la cosmovisión correcta en cuanto a gobierno civil, lo que Dios diseñó. Y pues, para muchos, como tú dices, pues es algo nuevo. Para mí fue nuevo, te lo digo. Yo hace más o menos 30 años atrás tenía una mentalidad muy equivocada, muy pagana. Y ha costado 30 años de mi vida poder cambiar mi mente, renovar mi mente, estudiar, capacitarme para poder entender y afilar mi mente de tal manera que pueda detectar la tiranía, el paganismo fácilmente y por otro lado, pues tratar al máximo de modelar la forma de gobierno correcta de Dios en medio de un sistema que está bien corrupto, bien torcido y que está plagado pues de ideas y filosofías incorrectas. Bueno, aquí estamos desde Colombia transmitiendo, Bucaramanga transmitiendo para todo el mundo hispanoparlante y claro, para todo el mundo que puede decir, entender en cualquier parte del mundo español. Si alguna vez en Guinea Ecuatorial nos escuchan, nos van a entender, porque Guinea Ecuatorial es el único país de África donde, en la costa en donde hablan español. Y bueno, África sí que necesita recibir estos mensajes porque la tiranía en África es el pan diario de cada día. Yo estuve allá en África y lo pude pues palpar de una forma real. Entonces, pues el mundo hispano está muy saturado de ideas incorrectas y ha escogido, el mundo hispano ha escogido abrazar las ideas paganas de gobierno. Y en Colombia llevamos más de 200 años viviendo la lucha de tratar de vivir de una manera que nos dé mayor libertad. En este momentico yo estoy leyendo un libro acerca de Bolívar, un libro gordo de Bolívar, emocionante. A mí para que un libro me agarre y que sea gordo y me agarre para leerlo es cosa seria, pero este libro, estoy de día y de noche leyéndolo sobre la historia de Bolívar, Simón Bolívar, la historia de Europa, la historia de Latinoamérica, la historia de Venezuela, Colombia, Quito, Ecuador, Perú, estos países que estaban bajo un gobierno despótico español. Y ha sido muy interesante poder ver, pues, cómo Simón Bolívar se enfrentó a un sistema totalmente pues, deteriorado de esclavitud. España, desde el otro lado del mar, queriendo gobernar a Venezuela y a Colombia. Y en este libro que estoy leyendo, Juan, el tiempo de Bolívar, 1700 y pico, terrible, la violencia, terrible la idea de gobierno que existía, era la ley del más fuerte. Y pues en nuestros territorios había demasiada maldad. Cuando los españoles llegan, la maldad aumenta de una forma terrible. Estábamos mal y los españoles llegaron a tratar de imponer su ley, de imponer su filosofía y esto trajo pues violencia interna y violencia de parte de los españoles y luego de parte de los hispanos tratando de liberar a los españoles
masacres, en fin, muy interesante. Hoy estaremos hablando nosotros de filosofías de ruina y pobreza de una sociedad. Filosofías de ruina y pobreza de una sociedad. Pero para hablar de esto, Juan Carlos, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Porque tenemos aquí mismo cerca algunos países que han decidido aplicar determinada filosofía de gobierno, y el ejemplo lo vemos claro, cómo eso ha traído ruina total y pobreza a la sociedad. En eso nos meteremos entre hoy lunes y el miércoles, hablaremos de filosofía, hablaremos de Venezuela, hablaremos de Bolivia, hablaremos de Cuba, hablaremos de Chile, hablaremos de algunos países que han abrazado el comunismo, han rechazado directamente a Dios, y al rechazar directamente a Dios, pues escogen otra forma de gobierno. Colombia, para estos 4 años, ha escogido el comunismo como una forma de gobierno, y estamos en un caos terrible en Colombia, porque la iniciativa de este gobierno fue hacer una reforma total en todas las agencias de la sociedad: reforma tributaria, reforma de salud, reforma pensional, reforma carcelaria, en fin, se han metido en todas las áreas y han planteado unas reformas que han causado a la sociedad colombiana reacción, a tal punto que mañana es martes 20 de junio, vamos a hacer marcha, vamos a marchar por todo el país. Yo voy a salir a las 10 de la mañana, vamos a marchar en contra de este gobierno y en contra de estas reformas que traen tantos problemas a la sociedad. Que en lugar de ampliar la libertad, lo que hacen es cohibir más y dañar más el proceso. Y en este momento en el Congreso están pasando muchas propuestas de ley terribles, como por ejemplo quieren aprobar la marihuana, aprobarla para que sea de uso recreativo y que se pueda comprar libremente en cualquier parte, y cualquier persona ya puede, donde quiera que esté, pues consumir marihuana. Para mí, fíjate, Juan, que desde mi juventud, pues yo mi vida fue un poco sana. Nunca sabía cómo olía la marihuana, hasta ahora que fui adulto. No porque la consumí de ninguna manera, que nunca consumí ni cigarrillo tampoco, sino porque pues aprendí. Y aquí en Colombia uno huele a marihuana por todos lados. Entonces aprendí a detectar, está fumando marihuana, alguien está fumando marihuana, el olor. Entonces imagínate tú, que se aprueba esta ley de la marihuana como algo de recreativo, vamos a estar oliendo, los que no fumamos, oliendo la marihuana en los parques, en lugares públicos sobre todo. Ese olor va a estar impregnado. Cuando una persona consume marihuana, uno lo sabe por el olor. El olor se le impregna en el cabello, el olor se le impregna en la ropa, y uno sabe, esta persona ha estado consumiendo marihuana. Bueno, eso es lo que quiere proponer, ahora estar en ese proyecto, propuesta, y espero que no funcione. Hay algunas personas en el gobierno local ahorita que están luchando en contra de esto. Hay gente buena ahí, como el JP, senador JP, la senadora Cabal, la Paloma y otros cuantos que están levantando la voz en contra de esto. Entonces entremos a nuestro tema, Juan. Filosofías de ruina y pobreza de una sociedad. Dale. Hay harta filosofía que genera miseria, ¿cierto? Dentro del mismo concepto de libertad. Vivimos en países que aún conservamos cierto tipo de libertad en sí,
pero si no sabemos manejar esta libertad, nos va a llevar a la ruina y a la pobreza igual. O sea, sí, eso es absoluto. Siempre hay ismos, o sea, formas de pensamiento, movimientos filosóficos, que compiten y suplantan la idea bíblica de gobierno, la, la suplantan, digamos, ocupan el puesto que tienen que estar ocupando este tipo de filosofía y las consecuencias son claras. O sea, los países se ven claros, los países que se alejan de Dios son claros, a corto o a largo plazo, ¿cierto? Entonces, hay filosofías tales como el comunismo, el socialismo, que son ya, yo personalmente creo que son religiones. ¿Por qué? Porque la gente que defiende el comunismo, o sea, yo envidio la fe que tienen, en verdad, o sea, es algo que son personas muy fanáticas que defienden este tipo de pensamiento. O sea, podemos ver cómo el señor, el presidente de esta nación, pese a todos los errores que ha cometido, a lo déspota que es, a las cosas que está haciendo ya, él quiere ser un tirano, ¿sabes? O sea, él ya es un tirano camuflado, es un lobo disfrazado de oveja. Lo único que está haciendo es esperando el momento indicado para mostrar su verdadera cara. Pero aún así, con todo lo déspota que ha demostrado ser, tiene un pequeño porcentaje de personas que le siguen fielmente. O sea, son un pequeño porcentaje de personas que le siguen. En Chile hubo un candidato de la izquierda de la izquierda, estamos hablando de la izquierda trotskista, stalinista, de la izquierda antigua. Él era un profesor Eduardo Artés se llamaba, un viejito, un abuelito así de unos 70 y tantos de años. Y el hombre decía, ¿qué vas a hacer con lo...? No voy a controlar todo. O sea, mi ejemplo, él decía, mi ejemplo es Corea del Norte. Ese es mi modelo así. Él decía, entonces, y aún así, el hombre obviamente no pasó ni nada, pero aún así el hombre obtuvo 100.000 votos. 100.000 votos. O sea, hay 100.000 personas que están completamente locas en Chile. Están completamente locas de haber votado por este señor. Entonces, el engaño, ¿cómo se llama? La ignorancia bíblica, la que manejamos hoy en día, de no entender cuál es la función del gobierno, ha permitido que políticos, y yo no digo que sean todos malintencionados, hay personas que son muy bien intencionadas y que son bien nobles dentro de la política en sí, pero al ser ignorantes, ocupan esas buenas intenciones para maldecir al, a la gente en sí, dentro de los mismos partidos que se tienen que llamarse cristianos, los mismos partidos que se tienen que llamar bíblicos, hay personas que no conocen la Biblia, no conocen cómo es el modelo bíblico según como el modelo político según la Biblia, digamos, y cometen errores y ellos felices, inocentemente están felices, hoy día se aprobó tal proyecto, la iglesia va a poder hacer esto, tenemos tal permiso de esto, la iglesia al fin tiene representación dentro de un grupo político, este tipo de cosas, y no entienden cuál es la función cómo funcionan las esferas de la sociedad en sí para que la sociedad avance. Entonces, hay filosofías que son de miseria, que son de muerte. ¿Por qué? Porque el fin de ellos es imaginario, es fantasioso, ¿cierto? El fin del comunismo es un fin que no se va a lograr nunca, porque el fin de ellos es que el hombre sea este hombre nuevo, este hombre negado a su interés egoísta, supuestamente, que van a poder vivir todo y él de manera feliz y voluntaria va a entregar todo para que, y eso es mentira, el hombre siempre va a querer tener más, el hombre en su libertad va a querer trabajar más y se va a dar cuenta de que si trabaja más, tiene más dinero, tiene más propiedad, tiene más recursos, tiene más acceso a más cosas y eso le va a impulsar al hombre de generar eso. Es por eso que este tipo de filosofías, para que lleguen al fin, es imposible que sean bajo un régimen, bajo un sistema libre, tienen que ser bajo régimen autoritario, tienen que violarse los derechos fundamentales de las personas, porque a este tipo de personas no le interesa el bienestar del ciudadano, le interesa que su filosofía se aplique, aunque así maten 150 millones de personas. Bueno, vamos a mirar que las filosofías que nosotros llamamos paganas, y decimos filosofías paganas porque pues no son cristianas, y el cristianismo solamente tiene una sola filosofía,
Cuando se rechaza esa filosofía, la única que debe existir, entonces comienzan a surgir las ideas de los hombres, comienzan a surgir las propuestas y, como tú dices, posiblemente bien intencionadas, pero una propuesta bien intencionada, alejada de la idea correcta, se convierte en una maldición, que es lo que ha pasado pues en la historia. Y de ahí donde han salido pues propuestas como el comunismo y el socialismo, que es lo que estamos luchando ahora. Pero antes de eso, antes del comunismo y el socialismo, se impusieron. Por ejemplo, se impuso la monarquía. Se impuso la monarquía como forma de gobierno en donde una persona se decía que tenía que gobernar y que era puesto a gobernar sobre otras personas como un derecho divino. Y que como tenía el derecho divino, entonces de gobernarlos, entonces, nadie podía removerlo. Dos, todo el mundo tenía que hacer lo que él dijera. Y la monarquía, pues se convertía en una forma de tiranía, en donde solamente se hacía la voluntad de una persona o de un grupo. Y pues por eso ahí nacen los reyes. Y en la Biblia, pues está bien claro que comenzaron a surgir los reyes en la historia como consecuencia de que el pueblo de Dios rechazó la forma de gobierno directa de Dios como rey y quisieron colocar a hombres para que los gobernaran, y entonces pues ahí entró el caos para el pueblo de Israel y el ejemplo equivocado para las demás naciones del mundo. Y en ese proceso de distorsión gubernamental, entonces lo más preeminente era que el pueblo se mantuviera en ignorancia. Y en esos tiempos, pues la gente no sabía leer, no sabía escribir, no había libros casi, y los que se levantaban a tomar gobiernos, muy interesante esto, Juan, lo primero que hacían los que querían tomar el poder a la fuerza era quemar toda clase de libros, porque sabían que si la gente leía, la gente se iluminaba, entendía y peleaba. Entonces, pues, por eso la estrategia era acabar con los libros y así mantener a la gente ignorante. Entre más ignorante la gente esté, entonces más fácil de gobernarla, más fácil de manipularla. Sobre todo, que la gente ignorara la Biblia, que la gente ignorara la relación que tiene que tener con Dios correctamente. Por eso la iglesia o la religión como tal, equivocada también, ocultaba la Biblia, y la Biblia solamente era para unas cuantas personas. Y por eso en la historia la iglesia cometió tantos errores, tantos sacrificios humanos en nombre de Dios, cuando lo que estaban haciendo no era de Dios. Polanco, dale. Aquí en el libro De vuelta a las cadenas, estamos aquí sacando información, dice, los regímenes marxistas rechazan a los pensadores e intelectuales. El presidente Mao, que yo diría el dictador Mao, envió a los maestros y escritores al exilio, en el campo, a aprender de los campesinos. Pol Pot simplemente los mataba. Los totalitarios odian a los judíos. La decisión de Hitler de tratar de erradicar el mundo de los judíos fue sin embargo Irracional. Einstein huyó de Alemania, Edward Teller y Schiller huyeron de la aliada de Alemania, Hungría. Dice, hoy, dice que la izquierda había cerrado las filas con el islamismo, mire, para oponerse a los judíos, porque los judíos estaban vinculados al capitalismo. Pero hoy un factor más profundo en la hostilidad que se sienten los totalitaristas de los judíos tienen pensamientos peligrosos. O sea, ese era el pensamiento que pensaba, valga la redundancia,
la forma de pensar de la izquierda, tanto comunista como la izquierda nacionalista de Hitler o de Stalin, era que los judíos tenían que ser erradicados no por un tema racial, sino porque sus pensamientos eran peligrosos para su filosofía, para su forma de vivir. ¿Por qué? Porque los sofíos eran bíblicos. Los judíos eran bíblicos para pensar. O la gran mayoría, podríamos decirlo, tenía principios por herencia de sus padres, de sus abuelos, tenían leyes que cumplir según su religión judía, que a los regímenes totalitarios no les convenía. Es por eso que había que erradicar a este tipo de personas junto con ¿cómo se llama? Con los pensadores, con la gente inteligente. Es por eso que los disidentes podemos ver hoy en día que en Nicaragua están siendo apresados, los que piensan diferente al tirano están siendo apresados, en Venezuela tienen que huir, literalmente, en Cuba tienen que huir, en Corea del Norte hay una oposición, pero todos sabemos que es una oposición de juguete, o sea, no existe esa oposición, se candidatean siempre el mismo y sale siempre el Kim, sale siempre uno de los Kim siempre va a ganar porque la oposición está completamente rendida ante ellos. Entonces, podemos ver cómo la disidencia, la forma el modo operandi, es por eso que es peligroso cuando un político de izquierda dice de manera tan noble, tan elocuente, tan, tan bonita, yo voy a quitar las armas de las calles, voy a quitar las armas de las casas. Es malo que la gente tenga armas, es malo que la gente tenga este tipo no, porque las armas son para eso tiene la policía, para eso está esto, está esto, está esto. No, botando las armas, sacando las armas de las calles, erradico la delincuencia, ese tipo de pensamientos que tienen ellos. Sacando las armas de las calles, la prensa miente, vamos a hacer una ley para que la prensa no no mienta más. Entonces comienzan a hablar de esa manera tan bonita, tan poética, y la gente les cree, y terminan a través de leyes esclavizándose ellos mismos, ¿cierto? Es muy peligroso que un político de izquierda te quiera desarmar, eso es alarmante. O sea, si un político de izquierda dice voy a sacar las armas de las casas, asústate, preocúpate, porque te quiere subyugar, te quiere tiranear, eso es inevitable, indudablemente. Es por eso También los de la derecha también. tienen ideas como esas, y aquí en Colombia los de la derecha también han querido desarmar a los colombianos. Uh-huh. A veces está casi prohibido cargar en la cintura un machete, está prohibido cargar una navaja. Si un policía aquí lo encuentra uno con una navaja en la cintura, se la quita y puede colocar una multa, lo que sea, que son ideas de esa tendencia tiránica para que la gente no tenga cómo defenderse. Como Hablando defenderse. de filosofías, ¿no? Es una Claro. filosofía. O sea, Exacto. O sea, todo es base de, y aparte de, porque el fin es endiosar al Estado, convertir al Estado en este Dios que lo vela todo. O sea, ese es el fin de este, eh, pensamiento. de este pensamiento, de esta filosofía ¿Sí? en sí, ¿cierto? O sea, nos erradicamos de la monarquía, pero el comunismo se ha encargado de convertir al gobierno en un trono, y el que se sienta ahí lo controla todo de la manera que quiere, y se gasta la verdad que quiere, sin rendirle cuentas a nadie, y sin ni un cargo de conciencia. Y eso es lo que hacían los reyes antes. Los reyes hacían ese tipo de prácticas antes, y hoy en día se están repitiendo, y tristemente estamos dejando que lo hagan tal como quiere. ¿Por qué? Porque la política latina es así, perdón la palabra, pero es bananera, podemos decir. O sea, es como tibia, no son en serio. La oposición dice, no, que no podemos hacer un plebiscito revocatorio porque le hace daño a la democracia, ese tipo de cosas, y bla, 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 y ahí se mantienen robando, haciendo lo que quieran. Funciona de esa manera. O sea, hay que hacer un cambio serio, pero generacional, completamente. O sea, esto es a largo plazo. Es tremendo porque, pues, leyendo Bolívar, tú sabes que Bolívar tuvo su educación en Europa, en los tiempos de Napoleón Bonaparte. Y Bolívar se codió con reyes, era porque Bolívar era de un nivel de alta sociedad. Uh-huh. Y su nivel de alta sociedad, pues lo llevaba siempre a las reuniones de la alta sociedad de esos países, España, Francia. Él sobre todo tuvo demasiada influencia
de Francia. Y él conoció, pues, recorrió el mundo realmente, estuvo en Estados Unidos y pues su lucha fue en Latinoamérica. Y en su análisis él decía, estos latinos, estos hispanos no están listos. No, Estos hispanos tienen un revuelto en su cabeza que lo único que como que aceptan es la fuerza. Lo único que sí, afuerzan es la tiranía. hay Y una en un carta, sentido, por esa razón, Bolívar aceptó la parte de ser un dictador. Porque esto a la fuerza, sin la fuerza no funciona. claro, claro, Estos hispanos les gusta estar revueltos en pasiones, en, en luchas, en cosas oscuras, no se alegran con nada, no aceptan nada, no tienen carácter de obediencia, siempre son sí, revoltosos, sí, complicado sí, sí, gobernar un pueblo así. hay una, bueno, también un pequeño aceptó ser tirano, pero tomemos en cuenta que la palabra tiranía en ese tiempo tenía otra carga. Sí, O sea, el tirano no era lo que hoy día vemos como Hitler, como los Maduro, así, eran personas que eran puestas ahí para, de mano firme, ordenar el país. O sea, Napoleón Bonaparte fue un tirano. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte llegó a Francia y vio que Francia estaba vuelta loca después de la revolución, y entonces él, con mano de hierro, tuvo que ordenar el país en sí. Entonces los dictadores cumplían ese deber en esa, los que dictan, eran los que dictan, los que nadie le da la contra. Pero usted tiene razón, hablando del pensamiento de Bolívar ante los latinos, los hispanos. Hay una carta que él ya estaba viejo, ya estaba anciano, que le manda a su amigo, no recuerdo si es comandante Flores o comandante Campos, una carta que le envía, y la carta dice que la única solución que queda para Hispanoamérica es emigrar. Y dice ¿por qué? Dice, porque los latinos no han eliminado la tiranía de acá. Entonces, mientras no pase eso, dijo esto, vamos a tambalear, a columpiarnos de tiranuelos, de tiranuelos de todos los colores, sin siquiera habernos deshecho de la tiranía. O sea, vamos a estar cambiando de un tirano de un color por otro tirano de otro color. ¿Por qué? Porque la tiranía la tenemos acá. No entendemos cómo es una nación libre. Y eso es mucha herencia católica que tenemos nosotros, ¿cierto? De mucho eh, de jerarquías. jerarquías, de mucha jerarquía en sí. Si hubiésemos sido, yo creo que liberados por otro tipo de personas, por los ingleses, con un pensamiento único, por holandeses, por personas ¿cómo se llama? Con una mente más clara de libertad. Claro, más protestante, podríamos decir. América habría sido completamente diferente en sí. Pero no, bueno, hay pro y contra de haber sido conquistado por España. Tenemos cierto tipo de cosas que nos dejaron de herencia bien y otras cosas que nos dejaron de herencia mal. A mí me da mucha tristeza ver, por ejemplo, en tiempos de Navidad, viajar por acá, por los pueblos más populares, más marginados, y ver que hay tanta pobreza, pero cada casita tiene una bandera con la Virgen colgando. Entonces, esa no es una nación cristiana, es una nación religiosa, una nación esclava, completamente que idolatra algo de completamente errado. Entonces, ese Algo idolatra algo que no trae una respuesta que real a no, su que no vida. trae respuesta, algo banal, algo que Ujú. ciego, sordo y mudo, inútil, no tiene nada entonces, y la Biblia, como dije, la Biblia, si la tienen como un amuleto, como a prueba de espíritu malo, a prueba de algo. Son pensamientos muy de la Iglesia Católica que aún manejamos, incluso dentro de la Iglesia cristiana, de la Iglesia protestante. Aún manejamos este tipo de pensamientos muy a veces muy en contra de nuestra filosofía. Pero como digo, lo único que se puede hacer en estos momentos de oscuridad es
subir, escalar, ver la luz. O sea, no es el final. Mientras no nos callen, no nos vamos a callar. Y esa es la cosa. Animar a los cristianos que saben, que tienen la luz, que saben cómo funciona un sistema político en sí, no se sientan amedrentados, porque la cosa no está derrotada. Sí hay harto mal alrededor, pero así como hay harto mal, hay harta gente que se está manteniendo firme, defendiendo sus ideales. Apoyemos a ese tipo de gente en el mundo político, seamos sabios a la hora de votar, de elegir representantes, líderes, y vamos a ver cómo poco a poco, de aquí a una generación más, nuestros hijos van a poder disfrutar de una sociedad mucho más cercana a Dios que hoy en día. Déjame, coloco esta diapositiva sobre lo que es filosofía. El término de origen griego se compone de dos vocablos: filos, que es amor, y sofía, que es pensamiento, sabiduría, conocimiento. Y entonces se define filosofía como el amor al pensamiento, a sabiduría, al conocimiento. Aquí yo quiero como explicar bien que es amor a el pensamiento, a la sabiduría, pero ¿a cuál tipo de pensamiento? ¿A cuál tipo de sabiduría? ¿A cuál tipo de conocimiento? Porque es que ahí es donde se ha desviado la idea que sí, yo amo el pensamiento, pero ¿cuál pensamiento amas? Ese pensamiento es equivocado. ¿Cuál conocimiento amas? Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, que piensa, que son profundos, pero aman y saben algo que es incorrecto. Tienen algo tan fuerte y intencionalmente lo han ganado y aman eso tan fuerte, eh, pero está errado, no es la idea correcta. Claro, es el Entonces, pensamiento humano completamente. Es por eso también, disculpen, es por eso que nunca se ha considerado filósofo a los personajes bíblicos en sí. Occidente nunca lo ha hecho. Acá a Pablo, a Moisés, a Abraham, que son próceres de pensamiento, no se le ha considerado nunca a los apóstoles de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos no era de ellos, no nacía de ellos. Ellos jamás cambiaron una letra, un tilde, una coma, un punto de lo que ya estaba escrito por la ley antigua. Ellos lo que hicieron fue esta ley antigua a enseñarla. Es por eso que nunca fueron considerados políticos, o sea, filósofos como Platón, Aristóteles, porque los filósofos griegos eran pensamientos humanos que se le venían de ideas de democracia, ideas de esto, de un montón de cosas, que los dioses no existen, que los dioses están muertos, el rey filósofo de Platón, que ya sabemos que no vale la pena. Son pensamientos que, y si razonan conforme a su mente, a su idea, o sea, los pensadores cristianos, los filósofos cristianos, ellos, su pensamiento, el amor a su pensamiento ya estaba establecido en la Biblia, jamás cambiaron una palabra de eso. Es por eso que no son considerados como filósofos, digamos. pero es la mejor filosofía, Es la no mejor la filosofía, filosofía, claro. La mejor porque filosofía. filosofía es un pensamiento, son ideas. En este caso, pues nosotros y los apóstoles y los cristianos amamos la filosofía bíblica, la filosofía cristiana, porque es una filosofía que realmente trae libertad mental, libertad física, prosperidad económica, cambia el concepto. Y Y, cuando se ama otro tipo de filosofía, pues entra en errores. y Occidente está fundamentado bajo filosofía bíblica en cuanto a los derechos del individuo. O sea, si tú le preguntas a un comunista matar es malo, y si te dice que no es malo, obviamente, bueno, ¿de dónde viene ese pensamiento? Van a intentar buscarlo por algún otro lado, pero el pensamiento en sí viene de la Biblia en sí. O sea, el honrar a tu prójimo, el vivir en comunidad bien, todo eso son pensamientos bíblicos. Los derechos humanos se fundaron a base a la ley de la Biblia en sí, a pensamientos de políticos cristianos, completamente, que tenían la Biblia como eh, fundamento. Y es por eso que Occidente ha logrado hacer un país que al menos hoy estamos viendo repercusiones malas, pero ha logrado ser un país, un continente libre dentro de todo. Claro, si les comparamos con Asia, Claro, con comparamos Asia, con África, eh, pues nosotros le llamamos mucha ventaja. ¿Por qué llamamos ventaja? Porque gracias al cristianismo,
gracias a la religión que ha estado equivocada, pero ha traído la idea de Dios, ha sembrado algunos Exacto. principios que se aplican y eso ha producido ciertas libertades. Sin embargo, pues, como hablamos de filosofías y la que estamos atacando hoy en día, que es la que se está tratando de aplicar, es el comunismo. Y algunos cristianos errados y algunos personajes dicen que pues en la Biblia habla del comunismo y ellos pues van a este pasaje bíblico que está aquí en Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47, que dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese pasaje es un pasaje de batalla, en donde dicen que el comunismo es bíblico, Claro, pero dicen que la iglesia primitiva era socialista. sí, pero no entienden que ahí está hablando de una iglesia en particular, o sea, un grupo de personas. No está hablando de toda una ciudad que está practicando o de un sistema social establecido en ninguna manera. Una iglesia que determinó que iban a hacer algunas cosas, que se iban a ayudar entre sí y vendían sus propiedades, las repartían, pero no era algo que estaba establecido como sistema de gobierno. Era solamente una decisión de una iglesia, de una comunidad cristiana, de hacer algo en un momento importante de la historia de ellos, pero no es algo que se impuso. El comunismo como sistema de gobierno se imponen. Bíblicamente ese no es lo que vemos nosotros ahí, no vemos eso. Vemos actos voluntarios Voluntarios, de personas, inspirados por el Espíritu Santo completamente. claro, No ningún era apóstol, un, ningún líder decía, no, venda su casa, venda su carro claro, y tráigamelo y démelo a mí para claro, yo repartírselo a los pobres. y ningún ente gubernamental como el Estado o algo les quitaba toda la fuerza y lo repartía de manera, y eso es lo que, ese es el fin de los comunistas. Pero el comunista añora este tipo de cosas en sí, este tipo de cosas, de que la gente viva de esa manera. Pero A la fuerza. claro, jamás lo van a poder lograr, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer ese tipo de cosas, hacer ese tipo de moverte tu corazón a tal punto de que tú te niegues a tu casa, a tu propiedad, a tal punto regalarla para beneficio de la causa de la iglesia en sí. Ese es el versículo del que estaba hablando. No hay ni un tipo de, no hay ni un tipo de fuerza externa que está obligando a estas personas regalar la cosa a base de miedo, a base de amenazas, con una pistola con un arma en el cuello, quizás, o una espada en su cuello. Nadie lo estaba haciendo de esa manera. Todos, a conciencia y guiados por un sentir del Espíritu Santo, lo hacían. Entonces, el comunismo no funciona de esa manera. El comunismo te quita las armas, se pone en el poder, y con el poder que te quita, te amenaza y te quita todo. Esa es en la filosofía más, el ejemplo más corto que puedo dar en sí. Entonces, tampoco podemos encerrar a la causa del Espíritu Santo, a la causa de Dios, en una filosofía política, ni de izquierda ni de derecha en sí. O sea, Jesús, la causa de Jesucristo en la tierra, va más allá de lo dimensional en cuanto a político, a esto, que Jesús era socialista, Jesús fue un revolucionario, Jesús era esto. No, o sea, no podemos encerrar a la causa de Jesucristo en un grupo hecho por personas, ¿cierto? La última vez que intentaron hacer eso, que fue Pedro, intentó encerrar a Jesús en el grupo, y al intentar salvarle la vida le cortó la oreja a una persona. Nosotros intentamos hacer eso, vamos a ser violentos y no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos ocupando armas para predicar el nombre de Dios.
Entonces, no podemos cerrar la causa de Jesucristo en algo tan limitado como un partido político, como una filosofía política, porque eso es algo creado completamente por humanos, para guiarse, que te acomoda más, que te acomoda menos, siempre van a haber. Nosotros como personajes bíblicos con el pastor Ricardo Molina, a través de este programa radial, estamos intentando instaurar, no de izquierda, sino de derecha, sino la idea de libertad bíblica. Esto es arriba contra abajo, oscuridad contra libertad, cadena contra esclavitud. Cadena en contra de esclavitud, en contra de libertad. Libertad. Entonces no es izquierda-derecha, no estamos dándole ni una arenga a ningún político en sí, porque entendemos que la política en sí está manchada completa. Entonces, lo que queremos hacer entender a la gente es que lo único que puede sanar este tipo de institución, que es una institución sagrada, creada por Dios para el beneficio del hombre, es Dios mismo. O sea, nosotros hemos apartado esta filosofía, esta institución de Dios, y hemos visto las consecuencias, y nuestra idea con el pastor Ricardo no es instaurar una filosofía que somos de derecha o que somos de izquierda, que aquí es nuestra posición, no. Identificamos la tiranía y la confrontamos, venga de donde venga. Donde quiera que esté. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, Juan, pero dejamos este pasaje bíblico de Hechos 2:42-47 como base para el próximo miércoles y continuar hablando de las filosofías de ruina y pobreza, sobre todo del comunismo y socialismo, que no trae ningún buen resultado para una persona, para una familia y una sociedad. Nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Mañana tenemos marcha en todas las ciudades de Colombia, marcha en contra de este gobierno y sus reformas de esclavitud. A las 10 de la mañana en Bucaramanga hay marcha. Invito a todos para que salgamos mañana y le digamos a este gobierno que no estamos de acuerdo. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios, con buenas noticias de la marcha de mañana y seguir hablando del tema. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.